¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos a arrancar entonces y pongo a grabar primero. Recording in progress. Como les había adelantado, el primer tema que vamos a dedicar a esta primera semana del curso, a presentación, es la de cinemática de la partícula y cinemática plana, que lo va a presentar Aníbal el jueves. ¿Sí? Pero comenzamos con cinemática de la partícula. Cinemática es la descripción del movimiento, ¿sí? Sin importarnos las causas que lo generan, ¿sí? No solamente describir lo que vemos. Y partícula es una idealización en el que estamos describiendo la posición de un punto, ¿sí? Digamos, un punto es una idealización geométrica porque tiene dimensión nula y además no nos importa la orientación del punto, ¿sí? Es indiferente a la orientación. Entonces, problema clásico es, tengo un espacio en 3 dimensiones, ¿sí? Que bueno, por convención lo llamo X, Y, Z en un sistema cartesiano, pero vamos a ver que obviamente los conceptos se extienden más allá del sistema de referencia que estemos utilizando. Tenemos una partícula y tenemos una partícula que sigue una determinada trayectoria, ¿sí? Entonces, los elementos de la cinemática son, por ustedes conocidos, el vector posición, ¿sí? Que normalmente identificamos con la letra R, que depende del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el vector R va a ir siguiendo a la partícula, ¿sí? A lo largo de la trayectoria. A partir de un origen, me está indicando la posición de la trayectoria en función del tiempo. Luego que tenemos el concepto de velocidad, que no es otra cosa que la derivada del vector r respecto del tiempo. Entonces, importante acá puntualizar que r es un vector. Le pongo ahora por un ratito la flechita encima del símbolo para recalcar ese concepto, pero rápidamente vamos a prescindir de la flechita, ¿sí? Para que la notación sea más rápida. Y la velocidad también es un vector, ¿sí? Y es la derivada de la velocidad de la posición respecto del tiempo. A ver, ¿qué característica tiene el vector velocidad? Si lo grafico ahora en forma así cualitativa sobre este gráfico, a partir de esta posición R que tiene la partícula. ¿Qué característica, qué tengo que tener cuidado cuando trace el vector velocidad? Bueno, que es tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces, el vector posición indica R, la posición de la partícula, B indica su velocidad, pero es tangente a la trayectoria, ¿sí? Cuando hicieron la noción de los cálculos de derivada, digamos, introdujeron el concepto de derivada, veíamos justamente esa característica, ¿no? Que al hacer la derivada de la curva con respecto a la variable, que es el tiempo, al parámetro, nos va a dar un vector que es tangente, y en este caso ese vector es el vector velocidad. Y este vector velocidad también es función del tiempo y va a ir variando punto a punto a medida que la partícula evoluciona, ¿sí? La posición de la partícula evoluciona sobre la trayectoria. Entonces yo puedo decir que en otro tiempo, por ejemplo, la partícula va a estar en esa posición, ¿sí? Y va a tener su vector velocidad, que va a estar tangente a la trayectoria, ¿sí? Y podrá ser, por ejemplo, este, ¿sí? Digamos que la partícula
en el primero de los, el primer punto, este R tenía su vector velocidad, y luego acá tenía un R', que es un rato después, y una velocidad B' que cambió. Entonces, regla de oro, la velocidad, o concepto de oro, digamos, la velocidad y la posición son vectores, ¿sí? Y el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Luego, esta derivada con respecto al tiempo es común encontrarla en los libros con una notación que consiste en poner un punto sobre la variable, sobre el R, ¿no? De tal forma que R con un punto encima está simbolizando la derivada de R con respecto al tiempo. Luego tenemos también lo que se llama la velocidad escalar, que no es otra cosa que el módulo de B, ¿sí? Que es igual a la derivada de S con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo voy en un auto con un velocímetro clásico y me dice que voy a 40 kilómetros por hora, me está diciendo que el módulo de la velocidad son 40 kilómetros por hora. Pero no me está dando ninguna información respecto a la dirección del vector velocidad. ¿Está bien? No me están marcando con ninguna flechita en qué dirección va la velocidad. Eso me lo podrá dar, por ejemplo, un GPS, ¿no? En el que me dice la velocidad y con una flechita me dice la dirección y sentido del vector velocidad. Bueno, cuando hablamos de velocidad escalar, estamos hablando de el módulo de la velocidad, lo que me da un velocímetro clásico. Ahora bien, ¿a qué es igual esa velocidad escalar, que es el módulo del vector velocidad? A la derivada de la trayectoria con respecto al tiempo. ¿Qué es esta S? Esta S es que yo sobre la trayectoria de la partícula, en algún lugar, bueno, pongo una referencia y mido la distancia recorrida sobre la curva. Esta S es un parámetro escalar, porque me está diciendo, sobre la curva vos recorriste 4 metros, 3 metros, 8 kilómetros, 7 kilómetros. Fíjense que el velocímetro del auto mide la velocidad escalar a partir de medir la distancia recorrida, la distancia sobre la trayectoria. ¿Cómo lo hace? Y midiendo las vueltas que da la rueda, ¿sí? Sabiendo el diámetro de la rueda, sabiendo la multiplicación que tiene el número de vueltas que gira el motor, el efecto de la caja, etcétera, etcétera, y suponiendo que las ruedas están en rodadura, ¿no? Tiene información de cuánto es la distancia que se recorre por unidad de tiempo, derivada de S con respecto al tiempo, y eso es lo que marca, bueno, la aguja del velocímetro o el indicador digital, lo que sea. Entonces, la velocidad es un vector, que es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Llamamos velocidad escalar al módulo del vector velocidad. Y ese módulo del vector velocidad es la distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿sí?, sobre la trayectoria. ¿Está bien? Ahora bien, aquí vemos que la velocidad al pasar de un punto a otro cambió. ¿Sí? No tiene por qué permanecer constante. Bueno, yo aquí para que el gráfico me quedase claro, di un salto grande entre la posición R y R'. Pero con estos conceptos que ustedes ya manejan de cálculo diferencial, saben que puedo poner el punto R' tan cerquita como quiera de R, ¿no? Y que sea un delta R sobre delta T, con delta T teniendo a 0, y ahí tengo el concepto de derivada. Y puedo hacer lo mismo. Hacer la derivada de la velocidad con respecto al tiempo,
¿Y qué es lo que obtengo? La aceleración, que no es otra cosa que la tasa de variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Y qué sé yo, acá el vector, como este es un gráfico puramente descriptivo en el que no tengo ningún dato, sino que estoy dibujando las magnitudes, solamente teniendo cuidado que la velocidad sea paralela, discúlpenme, tangente a la trayectoria, pero no puedo, sin valores de módulo, porque no tengo esa información. ¿Sí? De igual forma, yo ahora puedo graficar acá el vector velocidad. Disculpe, el vector aceleración. ¿Sí? Y digo, bueno, en este momento la aceleración de la partícula fue para allá. Pero básicamente, en este gráfico, estoy poniendo la aceleración en alguna dirección arbitraria. ¿Sí? Porque no tengo una descripción completa del problema. Pero fíjense ustedes, si este sí es un concepto nuevo. Si yo tengo la trayectoria de la partícula dada por el vector R que me describe el trazo negro aquí, ¿no? Sobre el que marqué S, la trayectoria de la partícula, yo derivé con respecto al tiempo y eso me da el vector velocidad que es tangente al vector, que es tangente a la trayectoria. Si yo ahora me voy a la aceleración y digo que es la derivada de la velocidad, tendría que ser tangente a una curva que describa el vector velocidad, análoga, correspondiente, a la que describe R para la trayectoria. Bueno, esa curva se llama la odógrafa del movimiento. La odógrafa. Para ver eso, como el gráfico se complica, voy a valerme acá de un ejemplo que construí en el Working Model. ¿Sí? Entonces, un poquito para atrás. Voy a tomar como ejemplo el problema del ejercicio 5 de la guía de trabajos prácticos, donde tenemos un mecanismo, que es el que está ahí encima, que funciona como lo que se ve abajo. ¿Sí? Fíjense que es una barra principal larga que tiene una canaleta, una guía, ¿sí? Que gira, que permite que deslice un perno que está aquí en el origen, que es este punto amarillo. Ahí en verde en la animación ven la guía. Y al girar, ¿sí? Esta barra más chiquita, ¿sí? A velocidad constante, hace que el mecanismo describa, bueno, el movimiento que se ve ahí abajo, en la animación. El punto que me interesa trabajar, que me interesa analizar, es el extremo de la barra, que aquí se llama U. Y lo asimilo a una partícula. Entonces, yo digo, mi partícula es la punta de la barra, que tiene el movimiento que resulta de este mecanismo. Pero como solamente estoy usando la cinemática, no me importa ni qué torque estoy aplicando para que esto gire, ni qué fuerzas están en juego, sino que solamente me interesa estudiar cómo se mueve ese extremo. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, en la trayectoria tenemos el gráfico que resulta de sucesivas posiciones del vector velocidad. ¿Sí? Entonces, si sobre este gráfico yo pongo el origen donde se me antoja, ¿sí? Pero, esperen que tengo que frenar esto. Pongo el origen, aquí en esta, donde está aquí la articulación. El vector posición señala ahí, ¿sí? Un ratito más tarde señala ahí,
un ratito más tarde señala ahí, ¿no? Las sucesivas posiciones del vector posición me describen la trayectoria del movimiento. Fíjense el vector velocidad, el vector azul, que efectivamente se mantiene siempre tangente a la trayectoria. Porque así está definido el vector velocidad. Entonces, siempre tangente a la trayectoria tenemos el vector velocidad. Y su módulo, fíjense que no se mantiene constante, sino que varía de acuerdo a este gráfico que está aquí. ¿Sí? Fíjense que tiene valores máximos o valores pico, ¿sí? Valores mínimos, ¿sí? Según en qué posición se encuentre. Y luego en el segundo gráfico del centro tengo el gráfico del módulo de la aceleración, que es el vector que en la animación vemos en blanco. ¿Sí? Fíjense que en este problema, por tratarse de una trayectoria cerrada, como que el vector aceleración siempre apunta hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Y porque la aceleración es la tasa de variación del vector velocidad. Si yo tengo aceleración nula, la velocidad es constante, ¿no? Y la velocidad constante es un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que en el momento que esto no tenga aceleración, va a ser una línea recta la trayectoria. ¿Qué sucede? Aquí la vector velocidad permanentemente, ¿sí? Que está rotando para seguir la trayectoria cerrada. Entonces la aceleración tiene que apuntar hacia adentro, por decirlo de alguna forma, para que el vector velocidad, ¿sí? Sea coherente con la trayectoria, que es una trayectoria cerrada. ¿Y qué pasa? Como el gráfico, la derivada de la velocidad es la aceleración, estoy hablando de estos dos gráficos en el panel central, es claro, ¿sí? Que cuando la aceleración, cuando la velocidad llega a un máximo o un mínimo, ¿sí? La aceleración tiene que valer cero, ¿no? Porque si es la pendiente, la derivada de la velocidad, ¿sí? Corresponden, máximos o mínimos, corresponden a puntos de aceleración cero. Entonces vemos que estos gráficos se relacionan. Vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Mientras tanto, hago la odógrafa. Entonces, ¿cómo hago la odógrafa? Este gráfico que está a la izquierda. Aquí yo congelé la animación en un punto. ¿Sí? Lo que hice en ese, que es cuando la barra, o de las dos barras, están prácticamente horizontales. La partícula es esto, que es el extremo de la barra. El vector velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria. Entonces aquí es casi vertical, apuntando hacia abajo. No pude frenarlo justito cuando estaba perfectamente horizontal, entonces tengo una pequeña desviación. Pero bueno, lo asimilo a que está yendo perfectamente hacia abajo. Entonces, ¿ahora qué digo? Defino un punto arbitrario, cualquiera, en el papel, digamos, donde voy a hacer la odógrafa. ¿Sí? En este gráfico de la odógrafa, esta parte del modelo que se está superponiendo es que quedaron así encimados porque yo traté de meter todo en la misma pantalla, ¿sí? Pero esto piénsenlo, el papel que dice odógrafo como que es un papel en blanco. Esto que se superpone la parte del modelo es accidental. Y ahora tomo este vector velocidad y a partir de un centro lo transporto con el mismo módulo. Y me va a señalar este punto que yo ahí tenía antes marcado. Y obtengo un primer punto. Tomo otra posición cualquiera. Aquí abajo.
tomo este vector velocidad y a partir de ese origen que había elegido, lo transporto y lo trazo. Tengo un segundo punto sobre la odógrafa. Recuerden, el primero lo saqué aquí, cuando la velocidad acá venía para abajo. Bueno, si sigo haciendo eso en varios puntos, voy a ir trazando este gráfico con forma de gota, ¿sí?, que tengo para la odógrafa. Un tercer punto podría ser aquí. Aquí tengo el vector velocidad, lo transporto a partir del origen, me queda ahí. Bueno, discúlpenme, me salió medio a bordo del punto ahí para que se justifique, y me queda ese punto. Y cuando estoy acá en la parte ascendente de la trayectoria, tengo este punto ahí. Y entonces con punto a punto puedo trazar toda esta curva roja que, fíjense, que me está dando el lugar geométrico que sería como el análogo a la trayectoria, pero dado por las sucesivas posiciones del vector velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Que si así como la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, la aceleración es siempre tangente a la odógrafa. Porque si la velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo, me da tangente a la trayectoria, la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, tiene que ser tangente a la odógrafa. Si vuelvo ahora para atrás, lo van a poder verificar. Ay, me fui para adelante, no para atrás, discúlpenme. Solo para aclarar, la odógrafa sería la velocidad con respecto al punto. La odógrafa es una construcción geométrica que me marca las sucesivas posiciones del vector velocidad. Bien, bien. Nada más porque cuando había mencionado el término no lo escuché bien. No, está bien, che, preguntá todo lo que haga falta, no tenés por qué justificarte. Entonces, fíjense ahora, para esta posición dada, ¿no? Tengo el vector velocidad aquí, ¿sí? Quiere decir que el punto de la odógrafa está ahí. ¿Está bien? Fíjense dónde está el vector aceleración, ¿no? Que aquí estoy marcando, este vector verde. Fíjense que el vector aceleración, si lo paso aquí, me va a dar ahí. Que efectivamente es tangente a la odógrafa. Y vamos un poquito para atrás. Esta otra posición. El vector velocidad está aquí, que está asociado a este punto sobre la odógrafa. El vector aceleración está aquí, que efectivamente es tangente a la odógrafa. Tengo una consulta. Sí. Para conseguirlo, ¿esto se hace analíticamente o a través de algún programa? Porque, no sé, habría que hacer varios puntos, muchas cuentas como para conseguir la odógrafa. Si vos tenés, fíjate que si yo tengo la solución analítica de la velocidad, porque en el programa está dado, no está dado así cualitativo como yo lo estoy describiendo aquí, sino que todo tiene valores, ¿sí? Volviendo a este ejemplo, tengo las dimensiones de las barras, tengo la velocidad, etcétera, ¿sí? Voy a tener la expresión analítica de la velocidad. Así que la odógrafa de última
la dibujo. Claro, sí, pero ¿No? se hace todo a través de un programa, no analíticamente. En hoja, digo. Depende de las circunstancias, ¿no? Porque hay veces, si uno dice, yo quiero hacer la odógrafa y tengo acceso, lo hago con un programa, obviamente, más prolijo, más exacto, etcétera. Pero si yo en algún momento estoy resolviendo un problema y no identifico dónde está el vector aceleración, ¿sí? Yo sé que planteando las velocidades, sé que en la, ¿no? La odógrafa, que es la curva que describen las velocidades, en la dirección perpendicular está la aceleración. El punto es, ¿vieron cuando hicimos el repaso de vector posición, velocidad y aceleración? Yo hice una trayectoria cualquiera con un vector posición. Y dije, ahora voy a dibujar la velocidad. E hice la pregunta, ¿cuál es el único cuidado que tengo que tener para que la velocidad que voy a dibujar sea una velocidad que sea correcta? ¿Qué sé yo cuál es la dirección? No sé cuál es el módulo y cuál es su sentido, porque el problema, estoy haciendo un gráfico completamente cualitativo. Pero lo que no le puedo errar es que tiene que ser tangente a la trayectoria. ¿Sí? Con esta idea de la odógrafa, no es tanto la odógrafa en sí el concepto que tenemos que ver, sino que la dirección de la aceleración, ¿sí? Queda condicionada por la evolución del vector velocidad. ¿Está bien? Después, si uno lo hace gráficamente así, con mucho cuidado, con una regla y una escuadra, y lo hace todo a escala, lo tendrá que hacer así. Si lo hace con un programa, lo hace con un programa, o lo hace con este programa de simulación. Eso es eh, lo que en cada caso se tenga a mano. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Y después una consulta más, para Sí, sacármela. El... Odógrafas hay infinitas, ¿no? O sea, dependiendo del punto de estudio del cuerpo. claro. Está bien. Lo que sucede es que, fíjate que al vos tener reconocido, resuelto, identificado el vector posición en función del tiempo, lo que normalmente se llama la ecuación horaria de la partícula. La ecuación horaria de la partícula es tener la posición en función del tiempo. ¿Sí? La trayectoria es graficar, ¿no? La posición que va marcando ese vector. ¿Sí? La velocidad hay una sola, porque va a ser la derivada de esa curva, ¿no? Y esa curva tiene una sola derivada. Y la aceleración, y esa va a ser la odógrafa. Con las velocidades puedo construir la odógrafa, ¿no? Y las aceleraciones también quedan dadas. ¿Por qué? Y porque es la derivada de la velocidad. Quiere decir que la derivada segunda de la posición es la aceleración, y no me puedo mover de ahí. ¿Sí? Con esto voy a veces uno escucha argumentos del estilo, bueno, tengo este problema, supongo que la aceleración va para aquel lado. Acá no se puede suponer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si la trayectoria en función del tiempo está dada, la aceleración es una, no es que supongo una porque la desconozco y ahí le doy. ¿Está bien? Son tres conceptos que están ligados, que a la hora de resolver problemas uno cuenta con todas las condiciones, porque bueno, te doy la posición, en función del tiempo calcule la aceleración. Bueno, tendré que derivar dos veces. Ahora resulta, te doy la aceleración y digo a qué posición corresponde. Y bueno, habrá que integrarlo. O te doy la velocidad y te digo a qué posición. Bueno, habrá que derivarla una vez. ¿Sí? Pero son tres elementos, tres magnitudes que no pueden evolucionar independientemente. Ujú. Perfecto, gracias. Profe, te hago una consulta. Dale. Si
Si cambio de lugar el centro de la odógrafa, ¿queda el mismo dibujo? Sí, porque O es sea, como, no depende de eso. no, Bien, bien. no, no es como que en vez de poner la hoja sobre mi escritorio, la pongo acá en mi casa arriba de la mesa de la cocina, digamos. Me va a salir la misma figura, pero donde me lleve la hoja. Ah, entonces no hay infinitas odógrafas, profe. Es No, una no, sola. no hay Ah, una está bien, sola. está bien, está bien. No, no, porque Ah, antes listo, listo, listo. entendí que habían dicho que sí, me hacía ruido. No, 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 no. Claro, bueno, no lo dije explícitamente, no, no hay una sola. Lo que quiero es, bueno, hay infinitas posibilidades porque hay infinitos problemas. No está la odógrafa universal para todos los problemas. Hablo para una trayectoria dada. Hay Para una una sola odógrafa trayectoria dada. tiene un odógrafa, Bien. efectivamente. No, Porque ahí viene la idea que remarcaba, ¿no? Que una vez que tengo la posición, la derivo, me da la velocidad, y la velocidad me permite trazar la odógrafa. lo que había preguntado yo es si había infinitas odógrafas en un cuerpo, onda por los distintos puntos de estudio que pueda llegar a tener en un mismo cuerpo. Por ejemplo, ahí el punto de estudio era Bueno, en más ese a la sentido derecha, digo, a eso me refería. ahora yo cambio ahora digo, vamos a estudiar a modo de ejemplo lo que pasa con el punto izquierdo de la barra. Ahí daría ¿Sí? otra odógrafa. Claro, Bueno, está bien. ahí que tenemos. El punto izquierdo de la barra, la trayectoria, es esto que tenemos acá a la izquierda, ¿no? Fíjense que tiene el cartelito trayectoria. Fíjense que la trayectoria es como una gota ahora, pero acostada, ¿sí? Fíjense que el vector velocidad en azul siempre se mantiene tangente a la trayectoria, ¿sí? Y si ahora con esto vector velocidad trazo la odógrafa, que está acá en el panel central, ¿sí? Me queda esa forma de, no sé, es un escudo, una cosa así, ¿no? El centro de origen de la odógrafa es arbitrario, ¿no? Es que dependiendo de donde ponga el origen, alrededor se hace la odógrafa, pero es tan arbitrario cuando uno dice yo pongo un sistema de referencia X que tiene el origen acá o allá. Digamos, esta odógrafa en azul ahí con forma de escudo, digamos, saldrá más arriba o más abajo de la pantalla dependiendo de donde yo ponga el origen. En este caso, esta odógrafa tiene el origen aquí, ¿no? Porque ahí se ve uno de los trazos. Claro, te queda corrida, pero siempre es el mismo dibujo. Claro, si yo hubiese puesto el origen acá, me hubiese quedado el escudito ahí. El mismo, pero todo corrido, ¿no? Perfecto. Claro, claro, claro. Es como mover el monitor, digamos, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense en este caso, en esta configuración especial que tenemos. ¿Cómo? Bueno, saco esto para que no entorpezca el dibujo. Fíjense en esta configuración que tenemos acá, para esta posición. Este es el vector velocidad, que si lo transporto acá paralelo con el mismo módulo, estará por ahí, ¿no? Digamos que este punto aquí sobre la odógrafa es el que corresponde a esta posición sobre la trayectoria. Aquí tengo el vector aceleración, que efectivamente corresponde a la dirección tangente a ese punto sobre la odógrafa. ¿Sí? Entonces, concepto central de todo esto, las direcciones de los vectores en general, velocidad, aceleración y posición, están relacionados, no se pueden fijar en forma arbitraria. Una vez que defino uno, los otros dos me quedan dados. Uh-huh. Bueno, y esa es toda la historia con ¿alguna pregunta más sobre esto de la odógrafa? Bueno, acá hay otra, estaba graficando otro punto y acá otro punto, pero bueno, esto ya lo dije 2 o 3 veces, así que no cambia la vida. Uh-huh.
para distintos puntos singulares, digamos. Singulares en el sentido que es el punto más alejado de la trayectoria, el más cercano. Vemos cómo los tres vectores guardan esta relación que veníamos discutiendo. Bueno, hasta ahora hemos visto estos conceptos de velocidad, aceleración y posición de forma cualitativa, ¿no? Que yo aquí puse un sistema de referencia cartesiano porque es el que normalmente utilizamos, o el que hasta ahora ustedes están más familiarizados. No es el único sistema de referencia que podemos utilizar. Perdón, ¿Sí? ¿podría acotar algo más? Claro que sí. Ahí esa odógrafa estaba hecha en 2 dimensiones, ¿no? Sí. Se podría hacer también en 3 dimensiones, tranquilamente. Definitivamente, sí, claro que sí. Ujú. Porque si yo tengo, por ejemplo, esta trayectoria que yo dibujé en el espacio, ¿no? O dando idea de que era espacial, resulta que cuando tome a partir de un centro, me lleve los distintos vectores velocidad, ¿sí? Esto van a describir también una curva en el espacio. Y la aceleración, que va a ser la odógrafa, y la aceleración va a ser tangente a esa curva en el espacio. Efectivamente, sí, sí, muy buena acotación. No es necesariamente plano. A los fines prácticos yo hice algo plano para poder visualizarlo, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos son los sistemas de coordenadas en los que representar todas estas magnitudes y hacer las cuentas. El primero, el más natural, es el sistema cartesiano, en el que tendré una componente X, una componente Y y una componente Z del vector posición. ¿Sí? Donde I, J y K son versores que permanecen constantes, ¿sí? En la dirección de los tres ejes coordenados. Está claro que R de X, RY y RZ, de X no, quiero decir Rx, RY, RZ, y por lo tanto R, son todas funciones del tiempo. Entonces, si ahora me dicen, tenés que calcular la velocidad, vector velocidad, yo tengo que hacer la derivada de R con respecto al tiempo. ¿Sí? Y resulta que Rx lo tengo dado en 3 componentes, como una suma. Bueno, tengo que hacer las derivadas de cada uno de ellos. ¿Sería el gradiente del vector R? No, no, porque estoy derivando con respecto al tiempo. El gradiente es distinto, es tener un campo escalar y hacer la derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿No? Acá tengo una magnitud vectorial que es R y la derivo con respecto al parámetro. ¿Recuerdan ustedes cuando hagan curva en forma paramétrica? ¿Sí? Donde el parámetro es el tiempo, porque si a mí me dice, yo tengo Rx, Ry, Rz, sus expresiones, ¿no? Supongamos que me dicen Rx es 4 por t, Ri es 3 por t al cuadrado y Rz es 8 por seno de 4t, ¿sí? Yo digo t igual 1, reemplazo en las fórmulas y voy a tener la posición en X, la posición en Y y la posición en Z, vengo, ping, y grafico ese punto que supongamos que era el mismo que estaba usando antes. Ahora me dicen, no, t igual a 10 segundos. Reemplazo en Rx, en Ri, en Rz, ping, me da un valor y supongamos que era este que había graficado acá. Entonces tengo t como un parámetro. Yo con ese parámetro lo reemplazo en las 3 componentes y obtengo todo el vector, ¿no? Obtengo toda la información del vector. En cambio ahora nada. Entonces, cuando derivo, ¿qué tengo que hacer? La derivada de Rx por Y, más la derivada de Ri por J, más la derivada de Rz por K. Yo esto lo miro
y digo, ¿qué tengo acá? Tengo que hacer el producto de dos cosas. De Rx por el versor. Con respecto al tiempo, la derivada. ¿Qué digo? Rx es función del tiempo. Así que tendré que poner, ¿no? La derivada de Rx con respecto al tiempo, pero resulta que y es una constante, ¿no? Porque el vector, el versor y, siempre apunta en la dirección x, no cambia en el tiempo. Entonces, la derivada no se entera y ahí queda. Y resulta que esto que está acá no es otra cosa que la velocidad en x. Cuando voy a la componente en y, me queda el análogo. La velocidad y por j, más la velocidad z por k. Si ustedes recuerdan los cursos de álgebra, resulta que cuando hacían una curva paramétrica, dada en forma paramétrica, la derivaban con respecto al parámetro, les daba en la dirección tangente. Bueno, completamente lógico. ¿Por qué? Y porque la velocidad es tangente a la curva de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, este sistema de coordenadas es muy fácil de trabajar porque cada componente se comporta de forma independiente. Si ahora yo tengo que hacer la aceleración, tengo que calcular la aceleración que tengo que hacer y la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, cuando hago la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo, esto no es otra cosa que la aceleración en x. Y como el versor es constante, la derivada no se entera de nada. ¿Sí? Bueno, después me tocará hacer la derivada de la velocidad en y con respecto al tiempo, ¿y eso qué es? Y la aceleración en y en la dirección j, más la aceleración en z en k. Entonces, en un sistema cartesiano, ¿sí?, las distintas componentes x, y z se pueden trabajar en forma independiente. La derivada de la posición en x me da la velocidad en x, y la derivada de la velocidad en x me da la aceleración en x. Y lo mismo para y lo mismo para z. ¿Por qué? Y porque los versores i, j y k son constantes, no varían en el tiempo. Este sistema de referencia es muy fácil de utilizar, bueno, si el problema lo permite y es manejable, es el que uno prefiere, el que primero uno adopta. Pero hay muchos casos en el que resulta ineficiente y, por ejemplo, conviene utilizar un sistema de referencia polar. Un sistema de referencia polar es para trabajar con problemas en dos dimensiones. Entonces tengo esta trayectoria de la partícula. Ahí tengo S acá, ¿no? Que ahí se mueve en el plano. Supongamos que la partícula está por acá. Yo pongo un polo, un origen, O, ¿sí? Y doy la posición de la partícula por un radiovector que llamo ρ y un ángulo respecto a una dirección de referencia que normalmente es la dirección horizontal, ¿sí?, con el ángulo, llamémoslo φ. Entonces ahora, la posición de la partícula para este instante t la doy por una
combinación de valores de ρ y tita. Y mi sistema de referencia, mis versores, para describir esta trayectoria, los defino de esta forma. Uno que va en la dirección de ρ, que lo llamo, bueno, tengo que poner en rojo, sí, ahí está, que lo llamo E sub ρ. Y otra dirección que es perpendicular, que lo llamo E sub φ. Y la particularidad que tiene este sistema de referencia es que se mueve con la partícula. ¿Esto qué quiere decir? Que si la partícula se sigue moviendo y en algún momento, voy a cambiar de color, está, otro color que contraste más, violeta, está por acá, ¿sí? Mi sistema, mi ρ va a ser este, ¿verdad? Mi tita va a ser este ángulo pequeñito que quedó acá. Digamos, este será ρ', que es para otro tiempo. Este será φ', que es mi ángulo para este tiempo. ¿Sí? Pero mi sistema de referencia, mis versores, se van a haber movido. Entonces, lo que voy a tener es que E sub ρ va a estar aquí, porque siempre está en la dirección de ρ, y E sub φ a 90 grados va a estar acá. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo un sistema de referencia que, de alguna forma, acompaña el movimiento de la partícula. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo expreso las magnitudes, por ejemplo, el vector velocidad, el vector aceleración, en este sistema de referencia, cuando vaya a hacer la derivada, por ejemplo, porque tengo la velocidad y ahora la quiero derivar para obtener la aceleración, y la tengo a la velocidad escrita en componentes del sistema ρ', cuando vaya a hacer la derivada, tengo que tener cuidado porque tengo que ver también cómo varían en el tiempo E sub ρ y E sub φ, porque estos ya no son constantes. Completo el dibujo para que vean eso. Me voy a la configuración aquí en negro, ¿sí? El vector velocidad, en ese punto, me lo invento, pero lo único que sé, lo único que tengo que garantizar que sea tangente a esta trayectoria, ¿sí? Entonces lo grafico ahí. ¿Está? Tangente a la trayectoria. Para aclarar el dibujo, lo que voy a hacer así, y voy a sacar ese S, ese T que había puesto para que no haya tanto símbolo. Entonces ahí cuido de que sea tangente a la trayectoria y después hace así. Y este es el vector velocidad. ¿Cuáles son las componentes del vector velocidad en el sistema polar que tiene asociado las direcciones ρ y φ? Fíjense, a ver, alguien ahí que Profe, por pura casualidad hay un sonido molesto. ahí se fue. Fíjense que el vector velocidad va a tener esta componente
en la dirección ρ y esta componente en la dirección φ. ¿No? Esta va a ser la velocidad sub ρ y esta es la velocidad v sub φ. Descompuse la velocidad en estas dos componentes. ¿Sí? Una que es la dirección v sub ρ, que también se la llama dirección radial, y v sub φ, que es la dirección, también se llama dirección transversal. Entonces, si ahora todo esto tuviese número, tuviese valores, yo escribiría mi vector velocidad es una v sub φ, el valor que tenga, ¿no? En la dirección e sub ρ más la componente v sub φ en la dirección e sub φ, en la dirección transversal. Si ahora quiero calcular la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, procedo igual que con las cartesianas, tengo que hacer la derivada de esta suma. Pero, ¿qué pasa? Cuidado, v sub ρ va a cambiar con respecto en función del tiempo, en el caso más general, pero también va a cambiar e sub ρ. ¿Por qué? Porque este versor no se va a quedar quieto ahí como se quedaban antes, siempre quietos I, J y K, sino que E sub ρ y E sub φ van a ir acompañando a la partícula, ¿no? En este ejemplo que yo puse aquí en violeta, claramente se ve cómo se movieron. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Esta cuenta. La cuenta va a tener que hacer V sub ρ derivado con respecto al tiempo por E sub ρ, sin derivar, más V sub ρ por la derivada respecto al tiempo de E sub ρ, ¿no? Si tengo la derivada de un producto, tengo que hacer el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Y acá tendré que hacer V sub φ punto por E sub φ sin derivar, más V sub φ por E sub φ derivado. Bueno, esta cuenta que dejé aquí indicada, la vamos a trabajar la próxima clase. Porque vamos a ver que la forma eficiente en trabajar esto es con notación de números complejos. Por ahora, entonces, me interesa que fijen estos conocimientos. Entonces, repaso en un minuto. Vimos velocidad, vectores, posición, velocidad, aceleración. Vimos que son tres magnitudes que no son independientes. Una vez que conozco una, las otras tres me quedaron dadas. ¿Sí? Ya sea porque son derivadas o integrales de ella. ¿Sí? Y la característica que tienen es que la velocidad es tangente a la trayectoria que describe el vector posición y que la aceleración es tangente a la trayectoria, entre comillas, que describe el vector velocidad, y esa trayectoria la llamamos odógrafa. No hay más misterio que eso. Bueno, eso es conceptualmente, así en el aire, digamos, ¿sí? Definir las tres magnitudes. Llega un momento que tenemos que hacer cuentas para resolver problemas. ¿Qué preciso? Un sistema de referencia donde expresar estas magnitudes. La más sencilla, el más sencillo es sistema de coordenadas cartesiano, que tiene la característica que los ejes, los versores asociados a ellos, son constantes, apuntan siempre en las mismas direcciones, en las direcciones que los defina,
yo para el tiempo igual 0, y ahí quedan para toda la vida. Entonces, cuando me toca hacer las derivadas para pasar de la posición a la velocidad y luego a la aceleración, estos se ven ahí imperturbables, y puedo trabajar las distintas componentes como de forma independiente, ¿no? X por su lado, Y por su lado, Z por su lado. Son como hasta 3 problemas independientes, porque el sistema de referencia permanece fijo. Pero si pasamos a sistema polar, que tiene la característica que los versores del sistema de referencia de alguna forma sigue a la partícula, lo que resulta en que estos versores no se mantengan constantes, a la hora de hacer las derivadas, para encontrar la velocidad a partir de la posición y la aceleración a partir de la velocidad, precisamos tener en cuenta, ¿sí?, cómo se mueven estos versores. Bueno, y ahí nos quedamos. En la próxima clase vamos a ver en particular cómo trabajarlo esto, valiéndonos de notación compleja, que es la forma en que queda más manejable, más práctica. Bueno, y en principio aquí terminamos entonces justo a las 7 la primera teoría. Recording stopped. Ahí veo ya que está Aníbal, Nicolás conectados, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, los presento, entonces están Aníbal, que es profesor también del curso, y luego, ahí está Aníbal, y luego tenemos